En 1917, Rusia se encontraba al borde del colapso. Tras siglos de gobierno zarista, el país estaba sumido en la guerra, la pobreza y el descontento generalizado. La Revolución de febrero de ese mismo año había derrocado al zar Nicolás II, estableciendo un gobierno provisional que prometía un cambio, pero que se mostró incapaz de satisfacer las necesidades urgentes del pueblo ruso. En medio de este caos, un movimiento radical liderado por los bolcheviques, bajo la dirección de Vladimir Lenin, se preparaba para tomar el control. La Revolución de Octubre fue un golpe decisivo que no solo transformó a Rusia, sino que también cambió el curso de la historia mundial al instaurar el comunismo como una fuerza política dominante. El camino hacia la Revolución de Octubre comenzó con la abdicación del zar Nicolás II en marzo de 1917. El gobierno provisional, compuesto en su mayoría por liberales y moderados, asumió el poder con la promesa de guiar a Rusia hacia una nueva era de democracia y estabilidad. Sin embargo, las tensiones políticas, económicas y sociales seguían latentes, exacerbadas por la participación continua de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques, un partido marxista radical, aprovecharon esta situación para ganar apoyo entre los trabajadores, soldados y campesinos, quienes estaban cada vez más frustrados con las promesas incumplidas del gobierno provisional. Vladimir Lenin, el carismático líder de los bolcheviques, regresó del exilio en abril de 1917 con una visión clara: derrocar al gobierno provisional y establecer un Estado socialista. Bajo el lema Paz, Pan y Tierra, Lenin prometió sacar a Rusia de la guerra, redistribuir las tierras entre los campesinos y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Estas promesas resonaron profundamente en una población agotada por años de guerra y miseria, lo que permitió a los bolcheviques aumentar rápidamente su influencia. Durante los meses siguientes, la situación en Rusia se deterioró aún más. El gobierno provisional, liderado por Alexander Kerensky, perdió el control de las fuerzas armadas y enfrentó una creciente oposición de los soviets, los consejos de trabajadores y soldados que apoyaban a los bolcheviques. En este contexto, Lenin y sus seguidores comenzaron a planear un levantamiento armado para tomar el poder. En la noche del 24 al 25 de octubre, 6 al 7 de noviembre en el calendario gregoriano, los bolcheviques iniciaron su ataque en Petrogrado, la capital rusa. Las fuerzas bolcheviques, dirigidas por León Trotsky, tomaron rápidamente puntos estratégicos de la ciudad, como estaciones de tren, oficinas de correos y centrales telefónicas. A pesar de la resistencia inicial, el gobierno provisional fue superado y sus miembros fueron arrestados en el Palacio de Invierno, la sede del poder en Rusia. En la madrugada del 26 de octubre, los bolcheviques habían tomado el control total de Petrogrado, marcando el triunfo de la Revolución de Octubre. Tras la toma del poder, los bolcheviques comenzaron a consolidar su control sobre Rusia. Lenin proclamó el establecimiento del Consejo de Comisarios del Pueblo, un nuevo gobierno dirigido por los bolcheviques, y anunció la retirada inmediata de Rusia de la Primera Guerra Mundial. En los meses siguientes, el nuevo régimen bolchevique implementó una serie de reformas radicales, incluyendo la nacionalización de la tierra, la industria y la banca, así como la creación de un ejército rojo para defender la revolución. El conflicto no terminó con la Revolución de Octubre. De hecho, fue solo el comienzo de una lucha prolongada y sangrienta. La Revolución de Octubre provocó la Guerra Civil Rusa, una lucha entre los rojos, como se conocía a los bolcheviques, y los blancos, una coalición diversa de fuerzas antibolcheviques que incluía a monárquicos, liberales y socialistas moderados. Los blancos también contaban con el apoyo de potencias extranjeras como el Reino Unido, Francia, Japón y los Estados Unidos, que veían con preocupación la expansión del comunismo. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto brutal que devastó el país. Las fuerzas rojas, lideradas por Trotsky, implementaron tácticas militares innovadoras y organizadas, y aunque los blancos obtuvieron algunas victorias iniciales, la falta de unidad y liderazgo claro entre ellos permitió a los bolcheviques recuperar el control. El Ejército Rojo, fortalecido por el liderazgo de Trotsky y la determinación ideológica de sus miembros, logró aplastar la resistencia blanca y consolidar el poder bolchevique en la mayor parte de Rusia. Durante la Guerra Civil,
los bolcheviques implementaron una serie de políticas económicas y sociales que sentaron las bases del futuro Estado soviético. Estas políticas incluyeron el comunismo de guerra, que centralizó la economía bajo control estatal y requirió la confiscación de alimentos y suministros a los campesinos para abastecer a las ciudades y al ejército. Aunque estas medidas ayudaron a mantener la revolución en pie durante la guerra civil, también causaron un inmenso sufrimiento y hambre entre la población. En 1921, con la victoria bolchevique asegurada y la guerra civil prácticamente finalizada, Lenin introdujo la nueva política económica, NEP, un conjunto de reformas que relajaban algunas de las políticas más extremas del comunismo de guerra y permitían cierto grado de propiedad privada y libre comercio. La NEP fue un intento de revivir la economía devastada de Rusia y calmar el descontento entre los campesinos y trabajadores. Aunque la NEP logró estabilizar temporalmente la economía, la visión de Lenin de un Estado socialista fuerte y centralizado continuó siendo la piedra angular del nuevo régimen. El triunfo de la Revolución de Octubre y la creación de la Unión Soviética tuvieron un impacto profundo en la historia mundial. La revolución inspiró movimientos comunistas en todo el mundo y estableció un nuevo paradigma político que definiría gran parte del siglo XX. Sin embargo, también dio lugar a un régimen autoritario que ejerció un control férreo sobre la vida de millones de personas durante décadas. Stalin, quien asumió el liderazgo tras la muerte de Lenin en 1924, consolidó aún más el poder del Estado soviético a través de una serie de purgas brutales, colectivización forzada y represión política. Bajo su gobierno, la Unión Soviética se transformó en una superpotencia industrial y militar, pero a un costo humano incalculable. La Revolución de Octubre, que había comenzado con la promesa de libertad y justicia para todos, se convirtió en el precursor de uno de los regímenes más represivos del siglo XX. Para comprender plenamente el impacto de la Revolución de Octubre, es crucial analizar no solo los eventos inmediatos que rodearon la toma de poder bolchevique, sino también los efectos a largo plazo que esta revolución tuvo tanto en Rusia como en el mundo. La revolución marcó el comienzo de una nueva era en la política mundial, donde el comunismo se erigió como una ideología poderosa que desafiaría al capitalismo durante gran parte del siglo XX. Las ideas que surgieron de la Revolución de Octubre inspiraron movimientos revolucionarios en Asia, América Latina, África y Europa, llevando a la creación de estados socialistas y a la propagación de la Guerra Fría. Sin embargo, es importante recordar que la Revolución de Octubre no fue un evento aislado. Fue el resultado de décadas de descontento social, explotación económica y opresión política bajo el régimen zarista. La Primera Guerra Mundial actuó como catalizador, exacerbando las tensiones existentes y acelerando el colapso del antiguo régimen. Los bolcheviques, con su ideología radical y su disposición a utilizar la fuerza, fueron capaces de aprovechar este momento de crisis para tomar el poder. Pero su victoria no fue solo una cuestión de fuerza militar, también fue el resultado de una estrategia política hábil y de la capacidad de Lenin para captar y canalizar el descontento popular. En última instancia, la Revolución de Octubre representó tanto una ruptura con el pasado como el inicio de un nuevo orden mundial. Para los bolcheviques y sus seguidores, fue el comienzo de una utopía socialista, un intento de crear una sociedad sin clases, donde la propiedad privada sería abolida y los recursos serían compartidos por todos. Sin embargo, para muchos otros, la revolución significó el comienzo de un largo periodo de represión, violencia y sufrimiento. La creación de la Unión Soviética bajo el mando de Stalin llevó a purgas masivas, deportaciones y una censura extrema, eliminando cualquier oposición real al régimen. El legado de la Revolución de Octubre sigue siendo objeto de debate. Para algunos, fue una revolución que liberó a los oprimidos y estableció una sociedad más justa, mientras que para otros, fue el comienzo de un régimen totalitario que trajo consigo represión, purgas y sufrimiento. Lo que es indiscutible es que la Revolución de Octubre marcó un punto de inflexión en la historia, cambiando para siempre el rumbo de Rusia y del mundo. Su impacto todavía se siente hoy, más de un siglo después, y continúa siendo un tema de estudio y controversia. Y así llegamos al final de esta fascinante historia. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo más curiosidades históricas, no olvides suscribirte, darle like,
y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Además, te invito a que veas el vídeo que el algoritmo ha seleccionado especialmente para ti, seguro que te encantará. Deja un comentario si quieres que cubra otros momentos cruciales de la historia. ¡Hasta la próxima!